Buenas prácticas de manufactura. El curso trata sobre la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, pero antes de hablar de las buenas prácticas de manufactura, veamos por qué y cuál es la importancia de las buenas prácticas de manufactura. Eh, Ustedes saben que las buenas prácticas de manufactura están aplicadas a la industria alimentaria, a los que procesan alimentos. Entonces, de algún modo existen, o sea, de acuerdo a las estadísticas, enfermedades transmitidas por agua o alimentos u otras intoxicaciones alimentarias que han causado enfermedad en personas. O sea, más o menos llevando una estadística en el Ecuador en el 2024, existieron 9.765 casos registrados. Ustedes saben, y que la interpretación es que al no darse buenas condiciones de higiene, los alimentos se contaminan y estos causan o transmiten estas enfermedades a través de el agua o alimentos eh, de los cuales hayan tenido contaminación. Entonces, eh, es esa la, la causa, no tener unas buenas condiciones de higiene. Entonces, llevando la estadística, podemos observar un poco en este mapa que, por ejemplo, en Pichincha es donde ha existido mayores casos, luego sigue Guayas en Pichincha con 263 casos, Guayas con 107 casos y en Manaví 24. Cabe destacar que esto es lo que se reporta, pero puede existir más casos que en sí no han sido reportados, ¿no? Haciendo un análisis de las personas que más se contaminan, que más que de los que han sido reportados, el grupo de edad que se encuentra entre 20 y 49 años con la mayor frecuencia. Claro, estas personas son personas un poco serían jóvenes adultos que normalmente a veces pueden estar comiendo en la calle, luego de 1 a 4 años en un menor rango, y personas de 65 años también en un menor rango, ¿no? Sin embargo, de algún modo, esto hace ver que eh, al no haber aplicado buenas prácticas de manufactura o que las condiciones de higiene y de sanitización de los lugares donde se procesan o se expenden alimentos, la conclusión es que no se encontraban de forma idónea. De esa radica la importancia de las buenas prácticas de manufactura. De algún modo, el país o los gobiernos los estados tratan de regular y asegurar que todas las personas que venden alimentos lo hagan de una forma que tengan condiciones higiénico-sanitarias que aseguren la calidad y inocuidad de los alimentos. De ahí radica la importancia de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, tratando de sacar una definición, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura, o normalmente sus siglas BPM, son un conjunto de principios y procedimientos de higiene y calidad que aseguran que los productos se fabriquen, se procesen, se almacenen en condiciones sanitarias adecuadas para evitar riesgos de contaminación. Claro, y la contaminación puede ser tanto física, por ejemplo, objetos, metales, puede ser química, es decir, alguna sustancia que sea nociva o tal vez químicos que han sido excesivamente agregados, biológica, y aquí ya sería la parte de contaminación por microorganismos, ¿verdad? De una forma que
todas estas condiciones y estos principios, una vez aplicados en estas etapas, fabricación, procesamiento, almacenamiento, una vez que se aplique y se asegure y se eviten estos riesgos, ¿verdad?, de contaminación físico, química y biológica, garantizarán la seguridad y calidad del producto final. Entonces, de algún modo, como podemos observar, eh, tiene que ver mucho con las prácticas que se realicen, por ejemplo, la utilización de guantes para la manipulación de alimentos. Estos guantes se sanitizan, sanitización del lugar, ¿verdad? Con sustancias que sanitizan los lugares, los espacios de trabajo, incluido el personal, la utilización de guantes, donde con sustancias como por ejemplo desinfectantes, agua con cloro, desinfectan el lugar, sanitización regular, ¿verdad? Todas estas son condiciones, por ejemplo, que física, que las lámparas tengan una protección, ¿verdad? Todas esas son medidas, son prácticas que se encuentran estipuladas, ¿verdad? De alguna forma, estas prácticas, al momento de realizarse, aseguran estas condiciones higiénico-sanitarias que evitan los riesgos de contaminación. Y como su nombre lo dice, son prácticas, es decir, es algo que siempre se debe hacer. Normalmente uno piensa ya, bueno, tenemos una buena infraestructura, está todo bien organizado, está todo bien estructurado, los materiales son los que deben ser, mesas de acero inoxidable, pero hay que recordar que estos son prácticas y que siempre se deben ejecutar. Entonces cuando uno va a producir, uno debe tener todo sanitizado, ¿verdad? Haber realizado una higiene. Luego de producir hay que volver a hacer esa higiene. Y esas prácticas hay que mantenerlas. El orden, la limpieza, ¿verdad? Y estar siempre haciendo supervisión. Entonces, de algún modo, es, es una práctica que siempre se debe realizar para mantener, aplicar estos principios, ¿verdad? Estas prácticas se basan en principios, en procedimientos para lograr producir en condiciones higiénico y sanitarias y producir alimentos de calidad inocuos de, de esta forma, ¿verdad? De esta forma aseguramos que en toda nuestra producción se evite la contaminación, ya sea por sustancias químicas, por, por cosas físicas o por un riesgo biológico. Entonces, de algún modo, ese sería el concepto de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, en el Ecuador existe un marco normativo vigente para alimentos procesados en el Ecuador. ¿Y quién vela porque este marco normativo en el Ecuador se cumpla? Es el organismo de control que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, que es la autoridad principal encargada de la regulación. Entonces, ese se encarga de todos los controles y vigilancia sanitaria en el Ecuador. Ellos hacen inspecciones a las plantas, como podemos observar, revisan múltiples circunstancias, por ejemplo, que la etiqueta tenga estipulada la fecha de vigencia, la fecha de cuando que expira el alimento, perdón. Entonces todas estas cosas deben observarse, que la limpieza esté adecuada, que las condiciones higiénico-sanitarias de los lugares donde se procesa, o se almacena o se expende, estén conforme a la normativa, ¿verdad? Entonces, la misión de ellos fundamental es garantizar la seguridad, la inocuidad y calidad de los productos alimenticios procesados que se comercializan en el mercado nacional. Las atribuciones del ARSA realmente están estipuladas ya prácticamente en la normativa, el Ministerio de Salud Pública, en la Constitución sobre todo, de que hay que velar por la salud de los ciudadanos. Entonces, la Ley Orgánica de Salud Pública ya establece a este organismo,
sus funciones, atribuciones, ¿no? Para la vigilancia sanitaria. Entonces, de algún modo, siempre hemos podido ver noticias, ¿verdad? Que el ARSA retira del mercado productos o clausura eh, locales o comerciales o incluso empresas o retiro de alimentos. Puede ser que la empresa esté con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, pero algo falló y es el alimento el que esté con problemas y hay que hacer un retiro del producto, mientras que en la planta todo ha estado bien. O sea, siempre pueden existir posibilidades de condiciones, algo que puede haber pasado, y eso hay que hacer una investigación. Pero cuando hay alguna evidencia en las inspecciones, controles, ellos clausuran. Por ejemplo, en este caso, como podemos observar, el ARSA retira del mercado más de 1.800 productos caducados y adulterados en farmacias del sur de Quito. Es decir, aquí también hay que darse cuenta de que las BPM no solo es para alimentos, también es para la parte de fármacos, ¿no? Medicamentos. Y ellos controlan eso. Por ejemplo, aquí en esta parte, como podemos observar, ellos han clausurado un local donde se observó esta contaminación en sitios, ¿no? Entonces uno en sus espacios de trabajo eh, ocurre que uno ha trabajado, está produciendo y se olvida de ciertas áreas, ciertos sectores y se van ensuciando, se van eh, contaminando y uno a veces piensa que es normal, pero eso no es normal y es en ese instante donde el ARSA al realizar las inspecciones observa que estos no cumplen con la normativa y por eso clausura. De algún modo nosotros que tenemos o las personas que son emprendedores o que tienen una empresa de alimentos, es muy importante que cumpla con las buenas condiciones de higiene, ya que eso sería muy malo para la reputación de la empresa. Entonces, es fundamental siempre evitar ese tipo de inconvenientes y hay que cumplir y conocer la normativa de buenas prácticas de manufactura para cumplirlas. Entonces, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, de algún modo ha estado emitiendo normativas constantemente y muchas se han ido actualizando, otras derogando, pero finalmente existe una normativa prácticamente que es la fundamental, la principal. En este caso estamos hablando de la resolución ARSA DE 2022-016 AKRG. Este documento detalla el alcance de la regulación, las definiciones esenciales, los requisitos específicos a lo largo de toda la cadena de producción alimenticia como su normativa fundamental. En esta normativa abarca muchos aspectos, eh, desde, desde los procedimientos para tener el permiso de funcionamiento de locales, la categorización de de acuerdo al tipo de alimentos, asimismo los procedimientos para obtener las notificaciones sanitarias, el procedimiento para obtener la certificación de buenas prácticas de manufactura, los procedimientos para la certificación para cuando uno va a exportar un alimento, los procedimientos incluso eh, para toda la tramitología de cuáles serían las documentaciones que se deben presentar para la notificación sanitaria. Es decir, abarca un amplio espectro, ¿no? Esta resolución y la misma posee un anexo. Entonces, este anexo habla específicamente de los requisitos para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Aquí tenemos el código QR donde ustedes podrían escanearlo y descargar esta norma, la norma oficial, ¿no?
para que la puedan tener. Esta resolución sería prácticamente la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, ¿verdad? Que entró en vigencia prácticamente en el 2023, ya que la fecha de publicación fue el 20 de enero de 2023. Sin embargo, la misma norma indica que entrará en vigencia 6 meses después de su publicación, ¿verdad? Entonces, esta norma está vigente desde 2023, y algo interesante que tiene esta norma, que en el capítulo 2 de las exposiciones transitorias, en la exposición quinta, indica que todas las plantas procesadoras de alimentos tendrán un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigencia de la presente normativa. Acuérdense, se publicó y luego de 6 meses de publicada en el registro oficial iba a tener la vigencia por efectos de cálculo. Entonces, y dice que tendrá 3 años a partir de la entrada en vigencia de la presente normativa para adecuar sus instalaciones y cumplir con los lineamientos de las buenas prácticas de manufactura establecidos en el anexo 1 de la presente normativa técnica sanitaria. Entonces, como indica la presente normativa técnica, entrará en vigencia en el plazo de 6 meses a partir de su suscripción, ¿sí? Entonces, eso es interesante. ¿Qué tiene el anexo 1? ¿Qué tiene el anexo 1? Bueno, cabe indicar que la normativa indica que entrará en vigencia a partir de su suscripción. Entonces, en la misma normativa indica cuándo fue suscrita. Claro, esto se publica en el registro oficial, hay una fecha de publicación, ¿verdad? En el registro oficial, dice que después de 6 meses entrará en vigencia, pero ahí dice cuándo entrará en vigencia. Entonces, un poco para entrar en detalle de la vigencia, como indica la normativa, será a partir de su suscripción, aunque esté publicada en el registro oficial unos días después de su suscripción, dice de su suscripción. Aunque las personas no conocen la normativa hasta que no esté publicada. Sin embargo, la norma indica a partir de 6 meses después de su suscripción entrará en vigencia. Indico para efectos de cálculo, ¿no? Para tener en detalle, todas las plantas procesadoras de alimentos deberán cumplir eso. ¿Qué deben cumplir? El anexo 1. El anexo 1 es de la misma normativa. Una vez que la descarguen, van a encontrar todos los requisitos que todas las plantas deben cumplir con respecto a las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué contiene estos requisitos? Entre ellos tenemos los siguientes, ¿no? Requisito 1 serían las condiciones mínimas básicas. Entonces, en eso se escribe. El requisito 2 son la ubicación. Va a describir ciertas consideraciones con respecto a la ubicación. 3. Diseño y construcción, es decir, cómo deben estar construidas o diseñadas las plantas procesadoras de alimentos. Puede ser que uno haya empezado de una forma, de algún diseño, y deberá modificar de algún modo su planta para ir poco a poco cumpliendo esto. Por eso se dio un plazo. Luego viene el punto 4 o el requisito 4, que sería servicios de plantas, ¿no? Los servicios mínimos que debe contener las plantas, servicios de agua potable, energía, etc. 5, el quinto requisito, equipos y utensilios. Entonces ustedes van a encontrar ahí detalladamente qué cuestiones se evalúan o deben cumplir los equipos, o qué condiciones higiénico-sanitarias deben cumplir los utensilios para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. El requisito 6, requisitos higiénicos de fabricación. Bueno, una serie de cosas que va a establecer la normativa para asegurar la higiene, ¿no?, en la fabricación. Requisito 7, materias primas e insumos. Una serie de consideraciones, pueden ser de ambiente, pueden ser de condiciones de almacenamiento, de ventilación, de condiciones de almacenamiento, para evitar la contaminación. Las materias primas deben cumplir toda una serie de cuestiones que son incluso hasta sus certificados de calidad, todo, ¿no? Fichas técnicas,
Eh, También, por ejemplo, el tiempo de almacenamiento, controlar, para de alguna forma controlar lo que primero que se ingresa o lo más antiguo es lo primero que se procesa. Una serie de cosas que puede pedir el requisito. Luego, operaciones de producción, cómo deberían ser las producciones, cómo se deberían organizar y en base al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. El requisito 9, envasado y etiquetado y empaquetado, que debe cumplir las etiquetas, el empaquetado. Requisito 10, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Esto es muy importante. Por ejemplo, ha habido casos en que el ARSA entra a plantas de almacenamiento de arroz y han estado contaminadas con ratas, ese tipo de cosas. Y observa, el ARSA observa todo eso, ¿no? Recuerden que todo ese alimento es lo que nosotros consumimos, o las personas ya prácticamente, ¿no? Cuando compran ese producto. El requisito 11 del aseguramiento y control de calidad. Bueno, aquí ya el aseguramiento del control de calidad, ya cuando hablamos de esto, hablamos de un sistema. Y es un poco extraño, ¿no? Porque las buenas prácticas de manufactura son como las condiciones, los principios que hablamos, esos principios que nos hacen realizar prácticas, ¿verdad? Para producir, almacenar, distribuir en condiciones que eviten los riesgos de la contaminación, ya sea física, química o biológica, microorganismos estamos hablando. Pero aquí este punto es un poco de la norma lo exige. Por eso que en otros países no hay este punto para las buenas prácticas de manufactura, porque eso es un sistema. Y el sistema a veces está como por encima de las buenas prácticas de manufactura, que el sistema contiene las buenas prácticas de manufactura. Y estamos hablando, por ejemplo, como sistemas de inocuidad de alimentos, por ejemplo, como el HACCP o en español traducido como análisis de riesgo y puntos críticos de control. Entonces hay sistemas que, por ejemplo, podemos hablar de sistemas de gestión de calidad, inocuidad de alimentos como las normas ISO 22000, BRC o IFS. Y estos sistemas de calidad e inocuidad contienen dentro de sus apartados el tema de buenas prácticas de manufactura. Entonces aquí en el Ecuador el reglamento ya pide como un requisito tener temas de, como dice aquí, requisitos del aseguramiento y control de calidad. Entonces, por eso es que hay una certificación de buenas prácticas de manufactura, que al cumplirlas, esta certificación a ustedes les permiten ya con esa certificación de BPM vender sus alimentos. Otra alternativa para vender los alimentos es tener la certificación o la notificación sanitaria, que se le hace un control microbiológico, un control del contenido nutricional, se reporta al ARSA las líneas de producción, las formulaciones, y como el producto ha demostrado a través de laboratorios acreditados de que es inocuo y que tiene calidad, con eso ustedes obtienen notificación. Pero la planta todavía está, que debe cumplir la certificación, pero el requisito de buenas prácticas, pero no certificado. Entonces, de algún modo, si ustedes tienen todos estos puntos, pueden certificar la planta como buenas prácticas de manufactura, que es un procedimiento que también está establecido en la resolución que ya se mencionó. Finalmente, el último requisito es el retiro de productos, como habíamos mencionado. Pueden existir, y también los sistemas de gestión de calidad, inocuidad, que les había mencionado, contienen un apartado acerca del retiro. El retiro es cuando un producto ustedes detectan que ha tenido una contaminación y hay que retirarlo del mercado. Entonces hay que tener un sistema para eventualmente cuando eso ocurre, ¿verdad? Ustedes van a tener una serie de logística de distribución donde ustedes van a saber a dónde fue su producto contaminado. Para lograr ello, hay algo que normalmente se conoce como trazabilidad. Entonces hay que tener implementado un sistema de trazabilidad que eso lo establece el aseguramiento y control de calidad que ya habíamos mencionado en el requisito 11, que les permite saber desde dónde viene una materia prima, qué día se procesó, cuándo se almacenó, cuándo se procesó, qué lotes se producieron con esa materia prima y a dónde se comercializó. Normalmente los productos, una planta normalmente
tiene una logística o un negocio que va a veces no de negocio al cliente, sino que va de negocio a negocio. Normalmente esta distribución se hace del negocio, es decir, de la planta a distribuidores, a minoristas o a mayoristas. Entonces, ¿cuáles son las tiendas, los centros comerciales? Su producto usted de pronto no lo va a vender al cliente final, lo va a vender a través de este modelo de negocio, esta ruta, ¿verdad? Y entonces, hay que tener establecido un sistema para el retiro del producto en caso de detectar una contaminación. Bueno, ¿y qué otras normas relevantes? Hablando del marco normativo en el Ecuador, que podríamos tomar en consideración. Sabemos que la resolución ARSA de 2022-016 AKR es la norma fundamental. También hay otras normas, en este caso el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INE, ha establecido estándares técnicos para las mejores prácticas de manufactura, tomando como referencia normas internacionales, ¿no? Entonces, este sistema de gestión y inocuidad de alimentos, la ISO 22000, esta es una de carácter internacional, la cual la ha tomado el INE, la ha hecho, la ha traído al Ecuador, como que la ha adaptado a su norma, ¿verdad? Y las personas, estas normas no son obligatorias, no son normativas como no son como auditables en el sentido de que no, el ARSA no las va a exigir, ¿verdad? Son de carácter voluntaria. Uno están ahí, el INE la ha adaptado para el Ecuador y las plantas la podrían utilizar para mejorar su procesamiento, o sea, sería algo voluntario. También existe la INE ISO TC 22002-1 sobre programas para requisitos sobre inocuidad de alimentos, parte 1, fabricación de alimentos. Y la ET INE ISO TC 22002-4, programas de requisitos previos para la inocuidad de alimentos, parte 4, fabricación de envases y empaques para alimentos. Estas normas van un paso más allá, ¿no? Van a establecer el sistema que habíamos mencionado en el requisito 11, y aquí ya está súper que bien estructurado, es un compendio de requisitos, ¿verdad? Que es mucho más profundo, pero esto garantiza la calidad y inocuidad de los alimentos. ¿Quién le podría interesar, por ejemplo, implementar estas normativas? Estas normativas les podría interesar, por ejemplo, a personas que exportan, producen alimentos y desean exportar, y al estar como en una normativa nacional, va a haber organismos o inspectores de acreditación, ¿verdad? O que estos organismos inspectores de acreditación o acreditados, eh, a través de el Servicio Ecuatoriano de Acreditación, les permite a ellos dar la certificación de estas normativas, y asimismo también la normativa de buenas prácticas de manufactura. Entonces, para cuando uno quiera llegar a la certificación de buenas prácticas de manufactura, estos sistemas, estas normativas, uno lo que hace es hacer un proceso de certificación y obtener el certificado. Tiene que primero pasar por dos fases: una fase de implementación, ¿verdad? Normalmente las empresas que tienen los recursos, la dirección, hay un punto que normalmente en todas estas del compromiso de la dirección, y la dirección, es decir, el gerente, el máximo representante, aparte, claro, de acuerdo si hay un sistema de accionistas, hacen la voluntad de que quieren implementar eso. A veces los mercados internacionales lo exigen. Entonces, para acceder a ciertos mercados requieren este tipo de certificaciones y pueden implementarlas, ¿no? Entonces aplican con una primera fase, una fase de
de implementación. Normalmente puede ser de 6 meses a un año, porque es una serie de circunstancias de requisitos que hay que ir cumpliendo, ¿no? Esto es un proceso, ¿verdad? Y luego hay la parte de la certificación, la fase de certificación, las auditorías. De hecho, uno debe tener auditores internos certificados para luego acceder. Tiene que tener un sistema de auditorías internas de la misma normativa. Todo eso exige. Eso es parte de la implementación. Luego viene la auditoría externa, la auditoría de certificación y de algún modo, siguiendo este ejemplo, uno lo puede tener como algo similar. Asimismo, como en estas normativas, uno debería implementar las buenas prácticas de manufactura, la norma que estamos hablando, el anexo 1 de los requisitos de buenas prácticas de manufactura, implementarlos y si quisiera luego ya certificar. Pero ¿de qué me sirve primero implementarlo? Aunque no esté certificado y tener la notificación sanitaria y no he hecho la certificación de buenas prácticas de manufactura, es asegurar que cuando realicen inspecciones el ARSA no me clausure mi negocio, mi emprendimiento, porque cumplo con la normativa. Y es la importancia, radica la importancia también de mantener nuestros emprendimientos y nuestros procesos eh, en concordancia con la normativa, ¿no? Ya que estas sí, las buenas prácticas de manufactura sí son de carácter obligatorias. Eh, este sería el panorama, ¿verdad?, de las buenas prácticas de manufactura en el Ecuador y espero de que poco a poco ir, como se ha mencionado, ir implementando las buenas prácticas para de alguna forma mantener y asegurar la calidad y inocuidad de los alimentos y que el negocio sea sostenible a través del tiempo. Como he mencionado, es una práctica que siempre se debe realizar. Esa es la importancia de las buenas prácticas de manufactura. Mantener nuestros negocios, dar el mejor producto y asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos.